Hola a todos y bienvenidos. Bueno, vamos a ver, que parece que había alguna duda por ahí. Creo que es muy facilito, pero oye, a unos se nos dan unas cosas mejor, a otros peor, otros lo entendemos antes, unas cosas, otros nos cuesta un poco más algunas cosas, y luego una vez que lo ves o lo has hecho una vez, ya ves que no entraña dificultad, que es muy facilito. Así que, como a alguien le ha quedado por ahí alguna duda, pues lo voy a hacer otra vez. Vamos, otra vez, no todo, pero sí el proceso. Lo cierto es que no lo expliqué con detalle. O como ya lo tenía yo hecho, pues, pues me pasé un poquito por encima el tema. Así que lo que voy a hacer es enderezar el eje. Porque sí, le desmonté y le volví a montar y dijimos cómo se montaban las bolas, con grasa consistente o con otro tipo de mejunjes que nos sirviera para que se quedaran la bola sujeta, no se nos cayeran ¿cómo le llaman los argentinos? No me acuerdo ahora. ¿Cómo le llaman? Bueno, cuando me acuerde lo digo. Me hace gracia siempre que me acuerdo del, ¿cómo le llaman ellos? No me acuerdo. Cuando me acuerde lo digo. Bueno, voy a sacar yo el eje, no le voy a quitar porque si no, parece que he perdido un poco de tino estos días con el tema del... Bueno, vamos a sacar el eje de aquí. ¿Cómo le llaman los argentinos? Hombre, no me acuerdo ahora. Canastillo, no. Bolillero, el bolillero. El bolillero. Así con el acento ese que ponen ellos. Me hace gracia lo de bolillero. Y vuelvo a repetir, que es cierto que es un bolillero porque lleva bolillas dentro, ¿no? Siempre me hace gracia el tema. Pero bueno, la otra vez me lo salté un poquito. El tema de enderezar el eje. Y le voy a desmontar. No es esta rueda la que monté en la bicicleta, pero bueno, para explicarlo nos va a servir exactamente igual. Vamos a dejarlos por aquí las tuercas que no se nos pierdan. Y desmonto el eje. Este le tenía medio desmontado. Andaba por ahí arreglando otra bicicleta y tal. Y le voy a terminar de sacar, porque estaba ya medio desmontado. Saqué alguna bola de este eje, porque al otro le faltaba alguna y yo qué sé. Andan por ahí los chavales enredando, que es la única manera de aprender, enredar un poquito. A veces te sale bien, a veces no, pero oye. Y perdieron alguna bola del otro eje, se lo quité a este para completar el otro y... Bueno, ahí anda, medio bailando. Bueno, ya veis que no se cae ninguna porque no las tiene. Las que me sobraron las tengo guardaditas por ahí, en un botecito, porque oye, nunca se sabe cuándo pueden hacer falta. Bueno, vamos a ver si se puede apreciar. Lo veo yo aquí bien para que pueda enseñarlo como a mí me gusta. Bueno, veis que está un poquito machacada aquí la rosca, porque andas aquí sujetando a lo mejor con alicates o con mordazas o alguna herramienta inapropiada y se la ha comido un poquito. En este caso, como va adentro, desplazas un poquito el eje, va adentro y la rosca de fuera nos sirve, con lo cual no nos perjudica mucho, pero vamos, hay que procurar no machacar las roscas porque si no, pues eso, te toca comprar un eje nuevo. En este caso, como la parte de fuera la tenemos bien, pues no nos sigue sirviendo. Me comentaba también algún suscriptor, que tiene la rosca machacada por la parte de fuera. A lo mejor o sea, por el extremo de... O sea, por la punta, como si dijéramos. Vamos a ver cómo lo pongo para que se vea. En este caso, entra la tuerca perfectamente. Si no te entrara la rosca porque se te ha aplastado, porque se ha caído la bicicleta, o porque le has dado un golpe accidentalmente o por X, pues lo suyo que alguna vez lo he hecho, sería o con una terraja hembra hacerle la rosca nueva, lo llevas al mecánico o te compras tú la terraja hembra de esta medida, pero claro, si está aplastado ya, a lo mejor, bueno, sí, te la volvería a hacer nueva, porque el metal que se ha desplazado lo que haría sería comerlo. Si es muy machacado, a lo mejor ya no te serviría esa terraja, a lo mejor tienes que meter una un poco más pequeña y claro, ya harías
dos tramos de rosca diferentes. El principio de más pequeña y el otro más grande. Bueno, yo, si es poco, que sea, por ejemplo, que te voy a decir yo, medio centímetro, incluso un centímetro, se lo cortaría. Y después, ¿veis la forma que tiene? Vamos a ver si lo puedo poner para que se aprecie con detalle. ¿Veis que tiene como un poquito de bisel? No es punta. No es punta. ¿Lo veis? Se aprecia con detalle ahí. No es punta lo que llega a tener, pero sí un poquito biselado. Comiendo por los bordes. Que ahora lo voy a hacer yo con la radial. No en este, para no machacarle más, porque este ya tiene bastante con lo suyo, y si le como un poquito de la rosca, pues le voy a acabar estropeando del todo. Así que lo voy a hacer en otro tornillo, que para el caso sería exactamente lo mismo, y si tú ya le tienes machacada la rosca, pues ya no te queda más remedio que arreglarlo de una manera con una terraja hembra, o haciendo la rosca nueva, o llevándoselo al mecánico, o cortando el trocito ese de rosca machacado. Y para enderezar el eje vamos a ir por partes. Este está derecho, pero bueno, para explicar la técnica de cómo enderecé yo el otro, que sí que estaba torcido, bueno, y este no te creas tú que ahora que lo estoy mirando que está muy así. A ver si se puede, poniéndome detrás de la cámara, le puedo enseñar para que se vea que hay un poquito de curva. Muy derecho tampoco está, que tiene ahí un poquito de curva. Pero bueno, para explicar la técnica de cómo lo hago yo, por lo menos. No sé si es la correcta o no, pero oye, a mí me funciona, así que esta es la que explico. Y bueno, vamos a ir al yunque, voy a preparar la cámara allí y ahora os lo enseño. Bueno, más o menos por ahí, creo que se ve bien. Bueno, teníamos yo la otra vez que enderecé el otro, no tenía el cepo de yunque. Y ahora como si le tengo, bueno, pues le voy a utilizar. La otra vez me apañé un poquito ahí, pero que es relativamente fácil, Vamos a ver, tengo por aquí un par de trocitos de tabla. Este mismo, por ejemplo, y este y este, por ejemplo. Este y este, yo creo que van a ser suficientes. Si fueran dos planitos iguales, pues mejor, pero como no los tengo ahora, pues con esto me apaño. Vamos a ver. Cogemos el planito, y le metemos aquí en el... Si no tienes yo la otra vez me apañé sin el cepo de yunque y bueno, pues te apaña también perfectamente. Pero si tienes el cepo o algo similar, un tornillo de banco, pero claro, el tornillo de banco es que ahora tienes que dar golpes encima, con lo cual pues va a ser un poquito más complicado, ¿verdad? Pero bueno, incluso en el suelo, en una piedra lisa, una superficie lisa y dura, para que tampoco hay que golpear tanto. Es más tema de maña que fuerza. Y bueno, tenemos vamos a ver, con la macetita, no hace falta que sea muy grande, una maceta, un martillo. Ahí, me deje un poco, vamos a ver si se ve bien. Pones la parte de la... Si le quitas la tuerca, dejas el eje completamente liso, pues mejor, lógicamente. Pero este está un poco durito aquí la tuerca, así que no la voy a forzar, la voy a dejar ahí, pero bueno, para enderezarlo, como es muy poquito, va a servir. Ponemos ahí, con la parte, como si dijéramos, de la chepita, de la curva, hacia arriba. Nos queda el túnel por debajo, el hueco por debajo. Así que le ponemos la tabla encima, sujetando ahí, le ponemos la tabla encima, y entre tabla y tabla le damos un golpecito y comprobamos si ha mejorado. ¿No ha mejorado mucho en este caso? Pues nada, otra vez. Repetimos la operación. Vamos comprobando en cada golpe. Vale, se va al suelo. Pues nada. Vamos comprobando en cada golpe. No ha enderezado mucho tampoco. La función de la... ¿Veis cómo? No sé si se aprecia. ¿Cómo se está marcando? Las roscas, sí, creo que se aprecia. ¿Cómo está marcando las roscas en la madera? Que se marquen las roscas en la madera no nos importa
porque mientras se clava en la madera quiere decir que las roscas no se están aplastando. Si pusiéramos entre hierro y hierro, o dos piedras, o algo así, entonces sí que nos aplastaría las roscas, y eso no nos interesa, porque destrozamos el eje. Después va a ser imposible montarlo. Así que la función de las dos tablitas es eso, que vaya enderezando el golpe. Incluso si pudiéramos golpear en la zona, vamos a ver, en la zona del centro que está lisa, porque normalmente es del centro donde se suele doblar. Si pudiéramos golpear en el centro, en la zona que está lisa, ahí no nos importaría. Golpear directamente con la maceta sin tabla, sobre el hierro. Porque aquí, como no hay rosca, pues lógicamente poco daño vamos a hacer. Así que le voy a dar un poquito ahí, porque es que es muy poquito en este caso lo que tiene este. Vamos a ver, le voy a dar un poquito. Si le puedo poner calzado, porque necesito levantarle un poco, eso sería mucho. Ahí. Esa es la altura, una tabla que esté un poco más alta que otra. Vamos a ver que le coja yo bien la curva para darle el golpe. A ver si le vamos a dar el golpe en la zona del eje que no es, y le vamos a doblar más. Vamos a comprobar que tenga la chepita hacia arriba. Vamos a ver. Ahí, por ahí andamos. Un poquito más aquí. Ahí va. ¿Veis, no? Ahora me he pasado. Me he pasado, que tampoco es tan duro como parece, lo veis, ¿no? Ahora me he pasado 3 pueblos con el golpe. Le he enderezado hacia el otro lado, hay que tener cuidado con eso. Me he pasado 3 pueblos. Con menos, endereza. Con menos, endereza. Me he pasado 3 pueblos ahora. Despacito, despacito. A ver. Pues mira. Ahí está. A ojímetro. A ojímetro. Ahí está, más o menos. Yo creo que ya le tenemos enderezado. Más o menos. No va calibrado al milímetro, pero bastante bien. A ojímetro. Y si el ojo dice que puede valer, seguramente así sea. Vale. Pues como a mí me parece bien, así se queda. Bueno, pues la técnica es esa. En este caso, una tablita más alta que otra, para que el tornillo apoye ahí, en el medio, y en la parte donde hace como si dijéramos, donde hace la chepita, le ponemos ahí, siempre comprobando, golpecito a golpecito. Ya habéis visto que tampoco le he dado con tanta fuerza y se me ha doblado al lado contrario. O sea, endereza de más y se dobla hacia el lado contrario, y acaba, si no tienes cuidado, dándole, es bastante gordo, pero oye, si lo acabas partiendo, pues mira, más nos valdría habernos quedado echando la siesta. Bueno, pues el sistema es ese, ya habéis visto que es muy facilito. Y lo de la rosca, arreglar la rosca, si está mellada en la punta, está machacada, pues lo voy a hacer yo con otro tornillo, le voy a buscar, para que veáis que es bien facilito también arreglarlo. Si es cosa de, ¿qué te voy a decir yo? Medio centímetro o 1 centímetro incluso, porque luego desplazas el eje, siempre nos sobra un poquito en las tuercas para afuera. No vamos a quitar mucho, repito, que más vale a lo mejor comprar una terra o llevárselo al mecánico que no lo arregle. Pues claro, el mecánico también, eso habría que hacer números, porque a lo mejor igual te sale más rentable comprar un eje en la chatarrería o que llevárselo al mecánico. Depende si es amigo o es un espabilado, ya me entendéis. Y bueno, voy a buscar el tornillito, y vemos la técnica también para sanear la punta si está machacada, que es muy facilito con una sierra de hierro, una sierra de metal. También puedes cortar el trocito y luego con una lima lo biselas un poquito para sanear la entrada de la tuerca. Venga, lo voy haciendo y os lo enseño. Bueno, como sé que hay gente muy incrédula, que se dedica a ir por los canales no aportando nada y sacando faltas a todo, y no es una crítica, bueno, sí lo es, ¿qué cojones?
veis que la rosca está bien, ¿no? Podía buscar otro tornillo, hacerlo en otro tornillo, pero lo voy a hacer en el eje para que se vea que, oye, que se puede hacer. Entra la tuerca perfectamente y ese mismo tornillo que tenemos machacado por aquí. Lo que voy a hacer es machacar un poquito la punta, lo voy a hacer en otro, para que se vea que se puede. Entra la tuerca perfectamente. Lo voy a machacar un poquito, va a ser, no va a ser mucho porque no tengo ganas de cargarme el eje. Le voy a machacar un poquito ahí para que se vea pues que, oye, puede ocurrir por accidente. Si fuera más, pues oye, se ve, ¿no? El golpe. Evidentemente el yunque le habrá hecho otro por abajo. Se ve, ¿no? Por abajo le ha hecho poquito, pero lo ha mellado. Eso se podría arreglar, esas mellitas, incluso la misma tuerca, a lo mejor al entrar, igual forzando un poquito con la llave, le vuelve a hacer la rosca. Pero a esta de aquí no la va a hacer. No la va a hacer y ya no nos va a entrar la tuerca. Se queda ahí bailando y no nos entra la tuerca. Si fuera más, pues habría que cortar el trozo. Habría que cortar el trozo a lo mejor, yo que sé, 2 milímetros, 3, 5, dependiendo. No pasarnos, vuelvo a repetirlo. Ya sé que me pongo pesado repitiendo mucho las cosas, pero si te comes mucho, pues a lo mejor te quedas sin eje. Tienes que quitar medio centímetro de cada lado, pues empiezas a andar un poquito justo. 1 centímetro de cada lado empiezas a andar un poquito justo. Luego a ver si a la hora de montar en la bicicleta, pues el eje se te ha quedado corto. Así que, pues, oye, hay que tener esas cosas en cuenta. Yo le he machacado un poquito ahí, incluso con una sierra de hierro, metiéndole la misma hoja, intentando entre surco y surco de la rosca, arreglándoselo, o si no, biselándoselo. Repito, lo puedes hacer a lima, a mano, con la misma, vamos a ver, con la misma lijadora, la lijadora de banda, también lo puedes hacer, con la radial. Yo voy a enchufar la radial y lo voy a hacer para que veamos que, oye, que es muy facilito. Con la lijadora de banda también se podría hacer perfectamente. Voy a poner el guante ahí para que no rebote mucho. Vamos a ver si se ve. A ver si lo subo un poco. Ahí se va a ver mejor. A ver. Ahí yo creo que se va a ver. Aquí. Pero ahí me pilla a mí mal. Aquí mejor. Ahí. Ahí que se vea con un poquito de detalle. Ahí. Ahí yo creo que se ve perfectamente lo que queremos ver. Bueno, le damos caña. Y le ponemos con un poquito de inclinación. Vamos girando el tornillo al mismo tiempo que vamos pasando por el disco. Bueno, vamos a ver. Se ve, ¿no? El bisel que le hemos hecho ahí. Se ve el bisel. Hemos comido poquito. Vamos a ver ahora si nos sirve ya. Si entra la tuerca, pues nos sirve. Vamos a ver. Vale, pues mira. Vamos a ver si me alejo un poquito. Ahí. Vale. Pues ya no sirve. A pesar de que está por detrás un poquito, que nos lo machacó el yunque. A pesar de que está un poquito, es muy poco. Era el golpe que le hicimos, lo que más tenía, se lo hemos comido con... Si fuera más, como por ejemplo todo eso que tenemos aplastado ahí, que le ha hecho el yunque por abajo, pues a lo mejor si fuera mucho tendríamos que cortar ese trozo, 1 centímetro, medio centímetro, volvemos a lo mismo, cortar todo el trozo de eje, toda esa punta, y luego lo biselamos para hacerle la entrada de
porque siempre al cortar nos queda una rebaba y no nos entraría la tuerca, pero lo biselamos un poquito, y vemos que, oye, nos entra la tuerca perfectamente. Tampoco hemos perdido mucho en este caso, hemos perdido ahí 2 milímetros. Bueno, pues más se perdió en Cuba. Y vinieron cantando, dicen. Vale, pues creo que ya hemos visto todo el proceso del enderezado del eje y el problema de las roscas machacadas, pues bueno, pues ese. Que fuera ya exagerado el problema de las roscas machacadas, pues oye, el camino más sencillo, el más barato, yo creo que es ir a una chatarrería y sitios de segunda mano o sitios de esos y comprar un eje. Ya ves que, qué sé yo. Oye, o un tornillo de rosca entera de esta medida. Un tornillo de rosca entera también te podría servir. Perfectamente. Tornillo de esta medida, no sé cuánto tendrá, pero 12 calculo, a ojo de buen cubero. Vamos a ver. Vamos a ver. No, no tiene 12, no. Tiene a ojímetro 8 milímetros. Ocho milímetros tiene, pero bueno, luego, oye, hay diferentes ejes de diferentes gruesos, cada uno, pues oye, mediría el suyo. Vas a una chatarrería, si tiene un eje de bicicleta, pues mira, ideal. Que no, pues una varilla de rosca entera y ya está. Solucionado el problema. Eso como último recurso, que no pudieras aprovechar el eje. Bueno, pues ya hemos visto cuál es el proceso del enderezado del eje y de arreglar las roscas machacadas en la punta. Bien facilito. Y por 0, un poquito de nada. Un poquito de tu tiempo. Venga, espero que haya solucionado las dudas que tenía por ahí el personal. Venga, hasta luego.